esta reunión tiene una gran importancia, dado que se está estableciendo una alianza, ¿verdad? Comunicares está desarrollando una consultoría para el programa FOSIT de la GIZ para fortalecer a la comisión en Santa Cruz del Quiché, con el objetivo de crear una estrategia de comunicación que sea accesible, que sea factible, que sea posible y podamos con ello trabajar en la reducción de la violencia y del delito en este municipio. ¿Qué instituciones están participando en esa reunión? Bueno, tenemos un consorcio de instituciones como la municipalidad, está el programa FOSIT de GIZ, tenemos medios de comunicación diversos, organizaciones de mujeres, organizaciones juveniles y otras que tienen impacto comunitario. Entonces es interesante porque se está haciendo una alianza de diversos sectores de la sociedad civil, también del gobierno municipal, que definitivamente estamos interesados en reducir la violencia y en hacer conciencia a través de la prevención. ¿Qué se quiere lograr con esta reunión? Se quiere en primer lugar empoderar al municipio y a sus organizaciones, crear conciencia de que se pueden generar proyectos a través del trabajo en equipo y del trabajo consensuado. Se quiere también establecer una estrategia de comunicación viable para hacer conciencia en la población, particularmente en jóvenes y en mujeres, y se pretende también hacer la optimización de recursos para hacer prevalecer esta estrategia a lo largo del tiempo en la alianza de las diversas organizaciones que se están involucrando. Hoy estamos apoyando como GIZ una reunión en el cual pues se está tratando el inicio de una estrategia de comunicación social para la prevención de la violencia, en cooperación con el trabajo de la Comisión Municipal de Prevención de Santa Cruz, y realmente el objetivo de esta propuesta es poder fortalecer capacidades en comunicación social, especialmente dirigido a jóvenes y mujeres. Pues la finalidad es también contribuir a esta problemática que tiene índices cada vez aumentando en temas de la inseguridad, la violencia. Tenemos ahí el tema de la violencia intrafamiliar, la violencia escolar, bueno, diferentes tipos de violencia. Entonces, en esta estrategia, pues un especial énfasis al sector juventud y mujeres. Estamos organizándonos las instituciones que trabajan con jóvenes para ver qué alternativas podemos y qué estrategias podemos implementar, ¿verdad?, para que la prevención pues disminuya. ¿Tú ves que los jóvenes pues son un ente importante para el cambio de actitud? Claro que sí, porque nosotros los jóvenes somos el sector más vulnerable en nuestra sociedad, ¿verdad?, ya que nosotros transitamos las calles a diferentes horarios y nos exponemos a este tipo de violencias. Como Conjuve el día de hoy pues se está trabajando. Claro que sí, nosotros como Conjuve somos una institución gubernamental que estamos trabajando en beneficio, ¿verdad?, para mejorar esta problemática que es la violencia que se vive en nuestro municipio y en nuestro departamento.